escuchar o de ver en las redes y en los medios de comunicación este popular tema musical llamado Jerusalema, hecho famoso por un DJ de Sudáfrica, y todos hemos visto los montajes y las coreografías que las diferentes personas y grupos humanos hacen en sus ambientes de esa canción sumamente curiosa que parece ser, va a ser el hit de este fin de año y se convirtió de alguna manera como en el himno durante la pandemia. Empezaron a hacer su coreografía inicialmente pues en su origen en Sudáfrica y en el continente africano, grupos muy al estilo de su cultura, haciendo el montaje de esa coreografía, y después empezaron a copiarlo e imitarlo los grupos de movimientos de música urbana en las diferentes partes del mundo. Pero en poco tiempo empezó a convertirse en una manifestación casi en un momento de distensión que hacían los médicos en sus pequeñas pausas en esta batalla a muerte que estaban o que están enfrentando todavía contra esta pandemia, la COVID-19. Además de eso, cualquier grupo de soporte, de apoyo, llámese policía, bomberos, aerolíneas, diferentes equipos y grupos humanos empezaron a jugar, a hacer esa coreografía y a publicarla en las redes, especialmente en TikTok. Y se hizo el fenómeno que conocemos hoy. Sé que no tardará algún grupo muy radical en encontrarle seguramente algún contenido profético terrible y maligno a ese ejercicio que, lo confieso, yo lo veo con mucha inocencia, se lo digo francamente, tal vez debe ser por mi falta de sabiduría. Veo simplemente un momento de distensión en medio de unas situaciones donde nos agarramos de cualquier cosa que nos pueda producir una sonrisa y que nos pueda ayudar a tener fuerza y a olvidarnos un poco del combate a muerte que estamos enfrentando día a día contra esta situación terrible que ha envuelto a la humanidad. Lo veo de verdad y lo confieso, y sé que algunos me juzgarán y los entiendo. Lo veo como algo muy inocente, muy inocente. Me parece que es una oportunidad inclusive de hacer alguna actividad un poco sana y de compartir con alguien y, como les decía, de tomar fuerzas y olvidarnos de situaciones que han sido realmente muy difíciles. La canción tiene como texto, que es muy corto, el texto es muy sencillo, tiene como texto o como su lírica unas frases muy acostumbradas en la cultura africana, pero especialmente en un tipo de cultura africana con orígenes judíos, muy curioso, que se remontan, dice algunos casi a manera de leyenda, se remontan por allá a la visita de la reina de Saba a Salomón, esa herencia judía de algunas regiones africanas. Y la expresión de la canción dice cosas que sinceramente, como dice la Escritura, si nosotros callamos las piedras hablarán. Está hablando de Jerusalén, la celestial, y está ratificando continuamente que el reino nuestro no es de esta tierra, que mi casa no es aquí, que nuestra casa es allá, en esa Jerusalén celestial. Viene de todo un concepto que ellos entienden de esa referencia bíblica y de ese paralelo bíblico entre Sara y Agar, Jerusalén, la celestial, representada por Sara, y Jerusalén, la terrenal, representada por Agar, la libre y la sierva. Y entonces con esa visión de una Jerusalén celestial, personas tal vez sin entender mucho el contexto ni el texto, están simplemente divirtiéndose y proclamando algo que deberíamos proclamar nosotros continuamente: mi reino no es de esta tierra, la Jerusalén a la que yo aspiro no es la terrenal, sino tengo aspiraciones de esa Jerusalén celestial. En mi época de juventud también hubo hits como eso, no había TikTok ni nada de esto, pero recuerdo a los finales de los 70, comienzos de los 80, un grupo de un estilo muy jamaiquino, pero realmente conformado por europeos, se llamaba Boney M, y ese grupo hizo popular una canción que se llamaba Ríos de Babilonia, y esa canción que igual, que muchos bailaron sin saber a qué será eso de los ríos de Babilonia, sin entender su texto ni su contexto, la bailaban en las diferentes discotecas, en toda ocasión, se hizo muy famosa, y era de nuevo como las piedras hablando, como proclamando las cosas que deberíamos proclamar nosotros. Esa canción de Ríos de Babilonia de Boney M no es sino casi la interpretación musical del Salmo 137, los primeros 6 versículos. Ese salmo dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, Sión es Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos,
Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esa era la letra de esa canción y sumaba un texto del Salmo 19, 14 que dice que te sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía. Y créeme, era la canción favorita que la gente bailaba en las discotecas y en los diferentes festivales y conciertos. Yo sigo creyendo, es las piedras hablando, proclamando la importancia simbólica de esa Jerusalén. Déjeme darle rápidamente un breve contexto de la historia de esa preciosa ciudad, establecida inicialmente por el rey David, tomada de los jebuseos y nombrada como la capital de su reino. Allí se establece el reino de Israel y permanece en el momento más glorioso, crítico bajo Saúl, hermoso bajo David y luego sabio con Salomón, pero después dividido. El reino de Israel se divide en dos partes, quedan 10 tribus en la parte norte y en la parte sur queda entonces el reino de Judea o de Judá con la capital Jerusalén. Y ahí permanece de alguna manera, aunque el reino del norte fue tomado cautivo y esparcido por los asirios por allá por el 700, muy aproximado según las cuentas que hacemos nosotros para que nos quede más fácil, por allá por los 700 el reino del norte es esparcido, pero por los años 600, 607, algunos dicen 587 a.C., no nos compliquemos, por los años 600, ese reino del sur donde estaba Jerusalén como capital de Judá o de Judea, es tomado por los babilónicos bajo Nabucodonosor. ¿Recuerdan el tiempo en que es llevado Daniel cautivo a Babilonia? Y entonces Jerusalén es arrasada y es destruida y ocurre entonces ese arrancar del pueblo de su identidad, que es su ciudad de Jerusalén. Incluso no solo para los que viven en Jerusalén, para todo Israel, porque en Jerusalén está la casa de Dios, donde se reúnen a adorar a Dios. No importa de dónde sean, allá es donde tenemos nuestros momentos de acercarnos a Dios. Por eso es tan emblemático y tan importante tanto el templo como la ciudad de Jerusalén para ellos. Y ahora queda arrasada la ciudad, ellos son esparcidos, son llevados a Babilonia aproximadamente por entre 50 o 70 años después. El mismo Daniel hace esos estudios del cumplimiento de las semanas en que están cautivos allá y lo toma como punto de referencia. Como les decía, 50 o 70 años después, por allá por el 538 a.C., el persa Ciro, el gobernante de Persia, da permiso para que se inicien labores de reconstrucción de esa ciudad. Y entonces el fervor de los judíos los impulsa de nuevo a reconstruir la ciudad, reconstruir el muro, reconstruir el templo, digamos, recuperarla también espiritualmente bajo la dirección de Esdras. Eso ocurre y se establecen ya una especie como de monarquías, como una especie de reinados. No sé si has oído hablar en ese tiempo ya cercano al final del Antiguo Testamento, los macabeos, y establecen el reino de los macabeos, la dinastía de los macabeos. Herederos de esa dinastía viene la dinastía o el reino de Asmoneo. Y los asmoneos gobiernan hasta el año 63 a.C. En el año 63 a.C. viene Pompeyo, el general romano, y de nuevo sitia y toma y destruye Jerusalén y la somete y la convierte en una provincia más del Imperio Romano. Ese es el escenario de nuestra Navidad o el escenario de la vida de Cristo aquí en la tierra. Cuando Israel está sometida, cuando Judea está sometida y cuando esa provincia, o que era el reino, ahora es simplemente una provincia romana, y en ese dominio romano, considerando a Judea como una provincia con gobernador judío bajo la dirección romana, es el escenario donde ocurre la vida terrenal del Señor Jesucristo, que vemos en las Escrituras, en los Evangelios. Así permanece de nuevo Israel entonces bajo dominio, Jerusalén bajo ese dominio romano, considerada como la provincia de Judea, hasta el año 70, cuando el general Tito entonces inicia la total dispersión del pueblo judío, acaba con Jerusalén, la destruye y persigue a muerte a todo el pueblo judío, obligándolo a huir, y el pueblo judío se esparce por toda la tierra, por todos los rincones del mundo. Esa dispersión es lo que conocemos con el nombre de la diáspora. Durante el tiempo de la diáspora, que son casi 2000 años, ocurren muchas nuevas
tomas de Jerusalén, destrucción de Jerusalén, muy conocida por allá por 1187, la toma de Jerusalén, el sitio de Jerusalén, la toma de Jerusalén por el musulmán Salamino, y de ahí están en el entorno de esas batallas que conocemos como las cruzadas. Recuerda, las cruzadas tratando de liberar, ejércitos europeos tratando de liberar a Jerusalén del dominio de los musulmanes. Todo eso ocurre así complicadísimo hasta la Primera Guerra Mundial, ya cerca de nuestra era, en el siglo pasado. Cuando en la Primera Guerra Mundial, entonces los británicos toman control de esa región y desposeen esa región del dominio musulmán mayormente, que ha estado teniendo control de esa zona. Y entonces, después de la Primera Guerra Mundial, empieza entonces un proceso ahora de regreso de muchos judíos a esa región de Palestina, hasta que en 1948, el 14 de mayo de 1948, un año después de que las Naciones Unidas habían acordado el permiso para Israel de repoblar esa tierra, de regresar a esa tierra, de darle fin a la diáspora y regresar a sus amadas tierras de Israel, allí en lo que se llamaba en ese tiempo Palestina. En 1948, les decía, el 14 de mayo, entonces David Ben Gurión, primer ministro de Israel, proclama la independencia de Israel, estableciendo Israel como nación, pero aún Jerusalén sigue fuera de su control, está fuera de lo que le ha sido asignado. Es hasta la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, cuando era ministro de Defensa Moshe Dayan. Yo sé que muchos recuerdan su famoso parche y su imagen, cuando el ejército israelí, defendiéndose de un ataque de una coalición de países árabes, entre esos Egipto, Irán, Jordania, defendiéndose de un ataque, Israel logra extender sus fronteras, tomar las colinas del Golán, tomar Cisjordania y recuperar el control total de Jerusalén, que después los obligan a retroceder. Lo que ganaron en guerra lo pierden después en acuerdos políticos, pero ese momento maravilloso ocurre en junio de 1967, cuando ahora esa anhelada Jerusalén de nuevo es tomada ahora bajo control de los judíos. Qué historia tan tremenda de ese momento. Hay una fotografía muy tradicional de varios de los paracaidistas que participaron en la toma y recuperación de Jerusalén junto al muro del templo que aún permanecía, que conocemos hoy como el Muro de los Lamentos, y por fin judíos pudiendo tener acceso a ese espacio sagrado. Anecdótico también que esos mismos 3 soldados que salen en primer plano en la foto, ahora en el 2017, que se cumplieron 50 años de la toma de Jerusalén, 50 años después los ubicaron, los encontraron y los hicieron posar de nuevo junto a la foto original, a estos ya hombres mayores, pero héroes sin duda que disfrutaron de ese momento histórico y maravilloso. Historia tremenda la de Jerusalén, por lo menos 12 veces destruidas, 23 veces sitiada, 52 veces capturada por otros ejércitos y otros imperios y por lo menos 44 veces recuperada. Es toda la historia tremenda de esa ciudad que simboliza especialmente el lugar de nuestra comunión con Dios. Eso es lo que hace importante Jerusalén. Jerusalén para Israel representa el lugar donde tenemos comunión con Dios. Por eso es fácil entender su importancia, el lugar donde tenemos comunión con Dios. En la dispersión que se dio cuando fue llevado Daniel, ¿recuerdas? Cuando Nabucodonosor y Babilonia tomaron y sitiaron, destruyeron Jerusalén y la llevaron a sus habitantes y a sus príncipes a vivir en Babilonia. Jeremías escribe sobre esa dispersión, escribe una carta de instructivo al pueblo de Israel, a los habitantes de Jerusalén y al pueblo general de Israel. Le dice, mire, este es el manual de instrucciones de lo que vamos a hacer cuando nos dispersen. Está en Jeremías el capítulo 29, voy a permitirme leerlo porque es bien interesante esas instrucciones. Dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos.
Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese versículo de Jeremías 29:11 es sumamente esperanzador y sumamente importante. Es el final de esta carta en la que Jeremías le dice al pueblo qué debe hacer en el momento que les es impedido ir al lugar donde se encuentran con Dios. ¿Qué deben hacer? Ya encontraste a qué quiero llegar. Es un paralelo a muy diferente escala de lo que estamos de todas maneras viviendo hoy nosotros cuando somos impedidos de ir al lugar donde nos encontramos con nuestro Dios. Estamos en ese proceso, pero queremos hacerlo más que cumpliendo los requisitos de las autoridades de salud, asegurándonos de no exponer a nuestros compañeros y hermanos a un contagio o a un problema superior. Más que la norma, nos preocupa hacer las cosas correctamente y proteger a nuestros hermanos amados. Y entonces termina las instrucciones de Jeremías diciendo que Dios tiene pensamientos favorables para nosotros, no tiene pensamientos dañinos. Y por eso, aunque en este momento estamos dispersos, dice, y van a venir y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón y van a orar y yo les voy a responder porque de corazón me van a buscar y se van a reunir de nuevo y se van a encontrar conmigo y de nuevo nos encontraremos en ese lugar donde viviremos las experiencias más preciosas. Déjeme leérselo en la versión favorita de la pastora Rocío. Casi siempre lo leo también en la versión favorita del pastor Mario, pero, que es la TLA, pero de la pastora Rocío la favorita es la NBI. Y ese versículo de Jeremías 29:11 dice, en NBI dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así termina el Señor la revelación en la carta que escribió Jeremías, en la que nos dice, por favor, tengan en cuenta, entiendan que yo lo que tengo para ustedes son pensamientos de favor, pensamientos de bien. Por eso, el contenido de la carta. ¿Y cuál es el contenido de la carta? El contenido de la carta es, allá mientras no se pueden acercar al lugar de nuestro encuentro, mientras están dispersos, allá, de todas maneras, procuren la paz del lugar donde están. Cultiven y aprovechen lo que cultivan. Sigan adelante con sus vidas. Prosperen para que no se disminuyan, sino que crezcan y se aumenten, para que cuando nos reencontremos seamos más de los que fuimos dispersos. Es lo que el Señor nos está diciendo y yo quiero en este instante, antes de tomar la cena, decirle esas palabras del profeta Jeremías o de Dios a través del profeta Jeremías a la iglesia Plenitud de Vida. Decirles, Dios tiene pensamientos a favor de ustedes. Dios tiene pensamientos a favor de nosotros, no pensamientos de mal, sino de bien, para darnos el fin que anhelamos y para llenarnos de una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que nos reuniremos y que cuando nos reunamos seremos más de los que fuimos dispersos, que fuimos impedidos de ir al lugar donde nos encontramos con Dios, de nuestra Jerusalén, de la casa de Dios donde vivimos los momentos espirituales hermosos, recibimos palabra y le entregamos adoración, pero hemos seguido haciendo la vida, hemos seguido plantando los viñedos y disfrutando de ese trabajo, hemos seguido esforzándonos, hemos seguido procurando la paz del entorno donde estamos viviendo y el Señor ha estado con nosotros, no nos ha desamparado y el Señor nos dice, tengan siempre en cuenta que yo estoy a favor de ustedes y no en contra. Y los planes que tengo para ustedes son planes positivos y de bien. Y se van a encontrar. Ustedes asegúrense de multiplicarse y no disminuirse para que cuando se puedan reunir sean más de los que fueron dispersos.
La historia de Jerusalén tiene un cambio de lo terrenal a lo celestial, y la Jerusalén terrenal es superada por la Jerusalén celestial, y la Jerusalén celestial es la esposa del Cordero, la amada iglesia de Cristo, y nosotros somos parte de esa Jerusalén. Bien sea porque se han vuelto canciones famosas sobre Jerusalén o bailes famosos sobre Jerusalén, no sé, como les digo, lo veo algo como tan inocente y le veo rasgos hasta positivos de que las piedras estén hablando, de que personas estén confesando que nuestro reino no es de esta tierra y que nuestro anhelo es la Jerusalén celestial. Yo no le veo problema, inclusive si usted quiere ensayar la coreografía con su familia y de pronto compartirnos el video y tal vez de pronto le demos un premio al mejor de esos videos y algo que una a la familia y que sea un tiempo de compartir, pero esas canciones o cualquier otra tiene ese mensaje, el mensaje de que cuando hay una expectativa que no se va a cumplir se convierte en frustración, pero cuando hay una expectativa que seguro se va a cumplir se convierte en nuestra esperanza, y esta expectativa seguro se va a cumplir. Un día estaremos reunidos en la Jerusalén celestial, pero también un día estaremos reunidos en nuestra Jerusalén simbólica, en la casa del Señor. Estamos trabajando por cumplir todos los protocolos y por dar toda la seguridad necesaria para tener una pronta reunión con la iglesia del Señor. Aún no tenemos una fecha probable, aún no tenemos un día determinado, pero estaremos avisándole a aquella ocasión. Mientras eso ocurre, como dijo Dios a través de Jeremías, usted siga haciendo de su vida una vida preciosa, impulsado por la esperanza de una expectativa que sí se va a cumplir. Una cosa puede estar seguro, si no da el tiempo para que nos reunamos en la Jerusalén simbólica, que es nuestro auditorio en Plenitud Ruitoque, el Señor entonces vendrá por nosotros antes y nos reunimos en la Jerusalén celestial, lo cual es mucho mejor. Pero la esperanza es segura, la expectativa que tenemos se va a cumplir, y cuando una expectativa seguro se va a cumplir, se convierte en una esperanza y no en una frustración. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, pensando que tal vez la próxima que tomemos, si el Señor lo permite así, la tomaremos juntos, presencial, en la casa del Señor, en esa Jerusalén, donde es el lugar donde nos encontramos con Dios, donde vivenciamos nuestras experiencias espirituales. Por ahora, seguimos buscando la paz del lugar donde estamos, seguimos avanzando como familias, como trabajadores, como empresa, seguimos siendo fieles, seguimos prosperando, estamos dispersos, pero pronto el Señor nos permitirá estar de nuevo congregados en torno a su nombre. Creyendo en esa esperanza, tomamos esta cena para la honra y gloria del Señor. Prepárate para tomar la cena del Señor. El Señor lo narra así en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta cena del nuevo pacto hoy es la confirmación de la esperanza de que un día pronto nos reuniremos como iglesia en nuestra sede, pero también un día pronto nos reunimos como cuerpo de Cristo en la Jerusalén celestial. Si los que no conocen a Dios pueden alegrarse y bailar con esa promesa, ¿cuánto más nosotros que creemos en esa promesa podemos convertir en este momento de sufrimiento y dificultad, convertir este anuncio en una esperanza que nos impulsa? Come del pan y bebe de la copa, sintiendo la certeza de que pronto la tomaremos juntos en memoria de Cristo. Quiero concluir dando lectura al Salmo 84. El título que le pusieron a ese salmo es Anhelo por la casa de Dios. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío,
y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, hemos tomado esta cena en memoria de Cristo y en la esperanza de congregarnos pronto y en la esperanza perfecta de congregarnos un día, todo tu cuerpo, Señor, la iglesia completa, en esa boda del Cordero, uniéndote, Señor Dios mío, a tu esposa, a la Nueva Jerusalén, la iglesia tuya, Señor. Venimos ante ti agradeciéndote por esa esperanza que pones en nosotros. Porque en medio de esta situación difícil podemos decir, como dice Salmo 84, que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes. Convierten el dolor en un fluir de alegría. No puede ser que los no creyentes, no puede ser que los que no tienen el Espíritu Santo sean capaces de encontrar motivos para alegrarse y para jugar y para compartir y para llenarse de ánimo, y nosotros los que tenemos la esperanza verdadera seamos los aguafiestas en esta situación. Padre, llénanos con el gozo de tu Espíritu Santo y permítenos cantar y bailar y gozarnos con la esperanza completa, Señor, en este tiempo de encuentro familiar. Sí, Señor, hay quienes le encontrarán a cada cosa que hagamos una raíz pagana e inconveniente, y serán, Dios mío, los que apagarán cualquier risa y cualquier alegría. Pero nosotros, Señor, hoy nos llenamos de tu esperanza y decidimos que vamos a festejar en la medida que nos sea permitido, que vamos a compartir las fechas especiales y nos alegraremos, Señor, en estas festividades que vienen, y no nos vamos a complicar encontrándole origen malo, porque todo en esta tierra seguramente lo tiene, Señor. Vamos a dedicarnos a gozarnos con la esperanza de que un día como Iglesia Plenitud de Vida nos reuniremos, pero también un día como Iglesia de Cristo nos encontraremos con nuestro amado esposo. Si eso no llena nuestro corazón de alegría, si esa esperanza, Señor, no nos hace cantar, si esa esperanza no nos hace celebrar, si esa esperanza no nos hace bailar, entonces definitivamente no arde en nosotros el Espíritu Santo. Padre, inúndanos con ese gozo y con esa promesa de Jeremías 29:11, con la seguridad de que Dios está a favor nuestro y no tiene pensamientos malos contra nosotros, sino pensamientos de bien para darnos el fin que anhelamos y para llenarnos de esperanza, como dice esa otra versión. Padre, recibimos esa esperanza y ajustamos nuestra actitud a esta nueva esperanza. Dejamos tal vez esa situación de miedo y de queja y seguimos plantando y seguimos disfrutando lo que plantamos y comprando y construyendo casas y dándole esposo a nuestras hijas, esposa a nuestros hijos y celebrando, y seguimos avanzando, asegurándonos de multiplicarnos y no de mermarnos y disminuirnos. Porque cuando nos reunamos, Señor Dios mío, seremos más de los que nos dispersamos, y también seremos personas con un corazón mejorado, crecido y fortalecido en Dios. Gracias, Padre Santo, que esta cena sea una orden de parte tuya a alegrarnos, a llenarnos de esperanza y alegrarnos en medio de la situación de dispersión en la que estamos viviendo. Que tu Espíritu Santo nos llene de su gozo. Lo recibo y lo creo en el nombre bendito de Jesucristo, mi divino Señor y Salvador. Amén y amén. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno a la Iglesia Plenitud de Vida a recibir esta esperanza, a atesorarla en su corazón y a festejarla, a alegrarse en el nombre del Señor y, atravesando el valle de lágrimas, cambiar las lágrimas en fuente, para que sepamos que un día, y no nos olvidemos jamás, muy pronto nos reuniremos, muy pronto, ya les estaremos informando, pero mejor que eso, algún día estaremos todos reunidos con nuestro Señor. Más que eso, nadie tiene. No hay una noticia que nos pueda llenar de más alegría que eso. Por favor, iglesia, llénate de alegría con esta esperanza. Recuerda, una expectativa que no se cumple es una frustración, pero una expectativa que seguro se va a cumplir es una esperanza. Llénate con esa esperanza en el nombre de Jesús, y que Dios los bendiga.